Muchas gracias. Muy buenos días. Además de todo eso, soy asturiano. ¿Vale? Bueno, lo primero es agradecer a la organización y a todos, muchos de los que hay aquí que son mis amigos, por haberme invitado a este evento. Para mí, después de 3 años viviendo en Abu Dhabi y siendo asturiano, pues la oportunidad de venir a Euskadi es como venir a casa. Entonces ya empiezo, digamos que muy cómodo y entre muchos amigos. Lo que voy a intentar presentaros hoy aquí es, bueno, algunas de mis ideas o mis reflexiones y, digamos, mis experiencias después de haber trabajado, pues, afortunado o desafortunadamente, en muchos países, incluidos algunos de aquí de Europa. Y para ello empezaré conmigo mismo, ¿no? Ese soy yo. Por una vez casi en mi vida, con casi todos los parámetros controlados, una situación tranquila, relajada, en la que yo creo que no esperaba nada malo, que pudiese ocurrir nada malo. Y esa es la situación que las empresas, industriales y no industriales, seguramente estaban expuestos hace unos cuantos años. Conocíamos nuestro mercado, conocemos nuestros competidores, conocemos nuestros procesos. Llevamos con estos procesos en la planta industrial 25 años funcionando. Lo mismo ocurría con las empresas de ciberseguridad. Teníamos nuestros firewalls, intentábamos proteger nuestros servidores de correo, las páginas web, y lo mismo ocurría con los fabricantes industriales. Aquí veremos después a Nacho de Siemens, ¿no? Pues digamos que era un entorno conocido, competitivo, pero que, bueno, ya sabíamos cómo jugar. El problema con estos entornos es que, debido a muchos cambios, y unas veces cercanos, otras veces en la sociedad, otras veces tecnológicos, pueden cambiar totalmente. Y aquel entorno en el que yo estaba en una playa súper relajado, de repente se me empieza a mover, empieza a venir la tormenta y empiezan a aparecer cosas que no sabemos, ¿no? Y que no sabemos cómo enfrentarnos a ello. Y esa es la realidad a la que desde hace ya unos años todos nosotros estamos expuestos. Estamos en un entorno cambiante desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista humano. Y al final, todas nuestras organizaciones y nuestros países dependen de todo esto. Como bien sabéis, básicamente hay un montón de innovaciones en nuestras vidas, en nuestras empresas y en nuestros procesos. Empezamos con Internet. Yo recuerdo en el año 95 que, bueno, creé el primer proveedor de Internet en Asturias, Airastur. Y ya cuando aquello me pareció un reto tremendo y la gente se empezó a conectar no solo desde la universidad, sino desde casa. Después empezaron a llegar las redes sociales, Facebook, todos estos entornos. Y al final, todo esto que va llegando, lo que nos va es afectando a nuestra vida. Digamos, son herramientas, capacidades que tenemos que aplicar y podemos aplicar en nuestra evolución. Contamos con el entorno de la nube, que ya lo vemos hoy como algo muy natural, pero que ya llevamos varios años y que fue como un cambio de paradigma, ¿vale? De tenerlo todo en casita a tenerlo no se sabe dónde y haciendo no se sabe qué. Pero al final, todos estos cambios, todas estas tecnologías, la industria 4.0 estábamos hablando, el coche conectado, la Smart Grid, la red eléctrica inteligente, las Smart Cities, si vamos con todos estos escenarios futuros que vemos por aquí hasta arriba, tengo pendiente modificar esta slide porque aquí la línea conductora de todo esto es básicamente la ciberseguridad. La ciberseguridad, y lo comentaba muy bien el compañero, es transversal a todo. Es transversal a nuestros procesos, es transversal a nuestras tecnologías y tengo que deciros que es transversal a nuestras vidas. Yo tengo una niña de 8 años y me estoy preocupando muchísimo, no que sea una experta en ciberseguridad, no me gustaría, pero que sepa algo al menos de cómo ser consciente. Yo siempre digo que en la vida lo más importante es ser consciente. Y ser consciente de que estamos en un entorno donde necesitamos la ciberseguridad sí o sí, no es una opción, es algo que tenemos que ya estar familiarizados. Esta sociedad digital en la que estamos es muy interesante. Y yo creo que las soluciones, las aproximaciones, los cambios de paradigma que estamos viendo en los últimos años no son prácticamente nada con los que veremos en 5 o 10 años, porque la velocidad y la aceleración es exponencial. ¿Qué ocurre con nuestra sociedad digital? Pues básicamente que está sustentada por muchísimas infraestructuras y tecnologías.
Y algunas de ellas, como sabéis, pues son infraestructuras críticas. Es decir, son las infraestructuras que proporcionan nuestros servicios esenciales. La luz que tenemos aquí, el agua que sale del grifo, el transporte, energía, gobierno, por supuesto, salud, comida, alimentación. Todas estas infraestructuras se sustentan, y ahora bajamos a nuestro ámbito, porque esta es una jornada de ciberseguridad industrial, sobre procesos industriales que en los últimos años han ido cambiando, sobre soluciones tecnológicas industriales que en los últimos años han ido cambiando, y no nos olvidemos, sobre personas y equipos que en los últimos años no necesariamente han ido cambiando, siguen siendo los mismos. Por tanto, el problema, o digamos el reto que tenemos ante cómo construir un entorno y una sociedad, digamos, resiliente y protegida, es cómo proteger, entre otras cosas, no solo las infraestructuras críticas, sino las relaciones que existen entre ellas. Porque no es, y uno de los retos que yo tenía aquí en esta presentación, de hecho, era no hablar de ningún ataque. No voy a hablar del ataque de Ucrania, no voy a decir de Stuxnet, no voy a decir nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad a mí lo que más me preocupa es la interdependencia y la relación entre todo esto. Es decir, no es solo proteger nuestras organizaciones, y las vuestras y las de vuestros clientes, sino es proteger el ecosistema. Porque un impacto de cualquier tipo en una de estas infraestructuras tiene una serie de efectos en cadena enormes. Y hablaremos de los efectos en cadena más adelante en esta charla, pero las interdependencias son enormes. La energía depende de nosotros, al final. Vosotros sois proveedores, en muchos casos, de empresas energéticas. Si vosotros, al becario que tenéis en la oficina, no le dais cierta concienciación en ciberseguridad, es muy posible que sea el eslabón más débil que a alguien, a un potencial actor interesado, lleve a un proceso crítico. Y cada uno de nosotros tenemos que tener una parte importante en esto. ¿Cuál es el reto en cuanto a las amenazas? Porque de esto también hablaremos un poquito más adelante. El reto es que siempre que hablamos en la parte de ciberseguridad nos centramos en la parte izquierda de este gráfico. Es decir, que roban datos, que publican datos. Estábamos comentando ahora en el café que se han publicado una serie de datos confidenciales o personales que no deberían haberse publicados. Hay gente que roba dinero, mafias, crimen organizado. A mí, las amenazas que más me preocupan en la parte de ciberseguridad son las que están en esta parte de aquí, en la parte de la destrucción. Y os puedo asegurar que en los entornos que yo he estado trabajando en los últimos años, si no el 100%, el 99% de las amenazas en este entorno, y estamos hablando del entorno industrial, no buscan robar la información que tenéis en el proceso industrial, salvo que seáis una farmacéutica y tengáis alguna receta por ahí. Pero en general lo que buscan es afectar el proceso de determinada forma. Y es que la diferencia de impactos es enorme. Lo que estamos viendo ahí es la realidad de un posible impacto de un incidente en ciberseguridad industrial. No es que salgan nuestros datos en la prensa, no es que nos roben información, no es que nos roben 3.000 euros, es que muere gente. Es que destruimos infraestructuras que nos va a llevar años reconstruir y podemos afectar a la sociedad de forma que nos va a afectar años reconstruir. Entonces, por favor, cuando veis esas llamas y cuando hablemos de impacto y de ciberseguridad industrial, pensad en que estamos hablando de esto. No estamos hablando de que salgamos en el telediario porque nos han robado algo de información. Estamos hablando de salvar vidas humanas. El resumen, y hasta aquí la charla está siendo bastante negativa, cambiará, es que pues, hay actores que están al acecho. Y cuando digo al acecho, no hablo solo de gobiernos y de organizaciones, digamos, criminales. Y no hablo de digamos, objetivos como muy sensibles. Al final, y hablaba no hace 2 o 3 semanas con un periodista, lo que yo creo que va a ocurrir es que vamos a ver ataques, como estamos viendo, muy avanzados sobre targets muy específicos, y otros ataques, digamos, de amplio espectro, pero que van a cubrir de forma masiva toda esa de las slides que ponía ahí, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y van a poder llegar y afectar muchísimo, pues, digamos, a nuestra sociedad.
efectivamente así es como estamos, ¿no? Bueno, estamos expuestos, entorno cambiante, cambio tecnológico, un montón de amenazas, las vulnerabilidades las obvio, pero están ahí. Y lo que voy a hacer ahora, pues es un poco de baño de realidad. Y siempre pongo una slide como esta, dice, como yo cuando era pequeño, y vosotros también, que veo que somos de la misma edad, cuando iba a salir una imagen cruda en el telediario, ahora ya no, ¿eh? Ahora te ponen ahí gente descuartizada y no te avisan. Pero yo me acuerdo que dicen, las imágenes que vienen a continuación son sensibles, tengan cuidado. En este caso, los conceptos que vienen a continuación son sensibles, tengan cuidado. Bueno, decía, los objetivos y las amenazas. El discurso y normalmente cuando alguien que no está muy en el mundo de la ciberseguridad habla sobre esto, dice, pero ¿quién va a querer atacarme a mí? ¿Vale? Pues vamos a hablar ahora sobre esto. Como todos sabéis, digamos que el riesgo es una función, tradicionalmente, de las amenazas, vulnerabilidades, impacto y probabilidad. De la amenaza hemos hablado. ¿Estamos de acuerdo que hay amenazas? Sí. De las vulnerabilidades no hemos hablado mucho, pero es obvio, ¿no? Lo estáis viendo todos los días en las noticias. Y de los impactos hemos puesto un ejemplo. Vamos a ver ahora de la probabilidad. Vale. Y aquí empiezo con mensajes un poco complicados. Quiero deciros que yo soy un fiel defensor y digo que la probabilidad es irrelevante. Y con esto, todas las metodologías de análisis de riesgos tradicionales se me caen a la basura. Y lo defiendo. No es ahora el momento, pero en el café estaré encantado. ¿Por qué es irrelevante? Pues mira, es irrelevante porque no tenemos datos históricos reales para poder aplicarlo de forma estadística en el mundo de la ciberseguridad. Y yo os reto a cualquiera de los que estáis ahí en que en vuestro sector y en vuestra organización podáis conseguir datos históricos relevantes para poder hacer una aproximación, digamos, objetiva desde el punto de vista de probabilístico. Falso, no los hay, os lo aseguro. Los he buscado muchísimo. Segunda punto por el que creo que la probabilidad es irrelevante. Porque puesto que no existen esos datos históricos, cuando nosotros aplicamos una metodología de este estilo, que son las que habitualmente están en la calle, los datos de probabilidad son absolutamente subjetivos. Es decir, si nosotros contratamos 5 consultores y le damos un análisis de riesgo con el mismo escenario, vamos a tener 5 resultados distintos. Con lo cual no nos sirve para nada. ¿Para qué queremos la probabilidad? Y después hay otro aspecto que también es clave, que es el ámbito de los cisnes negros, ¿no? Que fue presentado ya hace tiempo por Nicolás Taleb. Y es que los mayores impactos en el mundo industrial, en la ciberseguridad industrial, en las infraestructuras críticas y en nuestra sociedad, están allí, donde el cisne. Es decir, son entornos donde hay un impacto sobre la vida humana, digamos, sobre la sociedad, y que son, digamos, eventos inesperados, que podríamos pensar de una probabilidad baja. ¿Por qué? ¿Cuál era la probabilidad? Y con eso empezaba la foto al principio. La probabilidad de que 2 aviones chocasen contra las torres el día antes del 11 de septiembre. Si le preguntamos a 25 consultores, pues pondrían baja, media baja, uno pirado diría alta. ¿Cuál era la probabilidad ese día por la tarde? Media, alta, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? Que se han estrellado. La probabilidad, con perdón, no nos sirve para nada. Siguiente mensaje. Los estándares y las regulaciones son insuficientes. Son necesarios, pero son insuficientes. Y os lo digo porque yo estoy en muchos de los grupos de trabajo que están desarrollando estándares de la ciberseguridad industrial, desde hace muchos años, y todavía algunos no se han publicado. Los estándares son lentos. Es decir, un estándar que se publica hoy, de forma habitual, está cubriendo un problema que teníamos hace 8 años. ¿Vale? Pero sobre todo, lo que hacen los estándares es, o deberían, digamos, así tenemos que entenderlo, es crear una línea base de protección. Es decir, nuestro objetivo no tiene que ser cumplir ese estándar o esa regulación que se puede publicar, sino
tenemos que cumplirla porque así nos aseguramos lo mínimo, mínimo, mínimo. Es decir, que nuestro coche va a tener cinturones de seguridad, pero no es el objetivo final. Uno, porque son insuficientes, y dos, porque cuando hablamos de cumplimiento, generalmente en nuestra sociedad, esto se traduce en cumplo y miento. El cumplimiento, tengo aquí este estándar, voy a hacer una auditoría, voy a certificarme. Que vienen los auditores. Vamos a poner aquí el check, las evidencias. Eso no sirve para nada. Sirve para ponernos un sellito y poder ponerlo en la página web y presentarlo en concursos, ¿vale? Pero para proteger todo lo que estábamos hablando de la primera parte de la presentación no nos sirve para nada. Y esto, al final, va unido a la diferencia entre lo que es cumplir y estar seguro. El cumplimiento es una gran herramienta para elevar al consejo y a la dirección y conseguir recursos. Ahí lo compro al 100% y debéis hacerlo. Pero no toméis el cumplimiento como el fin, tomadlo como el medio, ¿vale? El medio para conseguir el objetivo real, que es proteger vuestras organizaciones y nuestra sociedad. Y como os decía, pues son lentos. Tanto los estándares como las regulaciones son lentos. Ahora estamos todos revolucionados con la GDPR y la directiva NIS, etc. Yo estuve 3 años viviendo en Emiratos Árabes y ya 3 años antes de irme ya estaba esto creándose y escribiéndose. O sea que no penséis que es algo súper innovador, es algo para crear las líneas bases. Más mensajes. Y aquí podríamos ponernos todos nosotros, que somos muy ciber, más chulos que nadie, y decir que la ciberseguridad es lo más importante. Pues no. Esto va de proteger, no de ciberproteger. Es decir, la ciberseguridad es solo una de las patitas de la silla que nosotros tenemos para protegernos. Y os digo que es una de ellas, y por supuesto tenemos que tenerla en cuenta. Y tenemos que prestarle toda la atención necesaria. Pero es que hay otras, ¿eh? Y no podemos aproximarnos a la protección de nuestra sociedad, de nuestras infraestructuras y de nuestras organizaciones de forma independiente. No puedes tener la parte de ciberseguridad y mirar así, y a mirarla muy bien y muy profundamente, y la parte de seguridad física y mirarla así, y la parte de operación y mirarla así. Tenemos que hacerlo de forma integrada. ¿Por qué? Quieto, parado. ¿Por qué? Porque nuestros atacantes, aquellos que estaban al acecho, lo que hacen, os puedo asegurar que no son ciberataques, son campañas en la más amplia concepción del término militar. Y podemos irnos atrás a hablar de Stuxnet, etcétera, etcétera, no lo vamos a hacer, pero os puedo asegurar que muchos de los ciberataques que estáis viendo, incluso eso que salen en los medios, son un cachito así, de una campaña mucho mayor que incluye todos los ámbitos tradicionales de las amenazas físicas, de la parte de seguridad física, pasando por la parte de operación, pasando por la parte medioambiental, y esto es un reto al que nos tenemos que acostumbrar. Otro de los hechos es que tenemos un ecosistema complejo. Y aquí seguramente voy a explicarlo más rápido. Estoy muy contento porque el reloj no va a marcha atrás, o sea que tengo toda la mañana. Voy a intentar explicaros cómo entiendo yo que es nuestro ecosistema de la ciberseguridad industrial. Nosotros estamos aquí, la sociedad, los ciudadanos, etc. Y hay organizaciones industriales, como algunos de vosotros, y infraestructuras críticas, que lo que hacen es prestar servicios y productos a la sociedad. Hasta ahí bien. Cuando estas organizaciones industriales quieren llevar a cabo un proyecto, digamos, en el ámbito de las TI, de las tecnologías de la información, pues con quien cuentan habitualmente es con consultoras o consultores, digamos, que al menos teóricamente, pueden tener o tenemos el conocimiento, la experiencia para hacer estas cosas. Cuando queremos bajar eso a tierra, pues habitualmente vienen integradores que lo que hacen es integrar soluciones de fabricantes de TI de ciberseguridad. Esto es lo de la balsa aquella, ¿no? Es lo que teníamos muy acostumbrados desde hace años. ¿Qué pasa en las infraestructuras industriales y en las organizaciones industriales? En la parte IT lo mismo, en la parte OT es distinto. Tenemos distintos actores. Por una parte, cuando una organización industrial quiere llevar a cabo un nuevo proyecto, cuenta con las EPCs, con las ingenierías, ¿vale? Que básicamente son los que construyen nuevos proyectos industriales, nuevas plantas industriales, las mantienen. Y, por supuesto, cuentan con integradores que son distintos, en este caso de tecnología, y con los fabricantes industriales. Bien. ¿Qué pasa cuando hablamos de ciberseguridad industrial y protección de infraestructuras críticas? Sobre todo de infraestructuras críticas. Pum, viene aquí el señor gobierno y publica una regulación. Y entonces le dice:
organización industrial, de ahora en adelante usted debe cumplir esto, esto, esto y esto. Y lo que empieza a pasar es que la organización industrial hace flow down, es decir, reenvía los requisitos y empieza a pasarlos a su cadena de suministro, a las consultoras, a los integradores, a las ingenierías, a los fabricantes. Las consultoras a su vez se las pasan a los fabricantes, los integradores las reciben, se las pasan a los EPC se lo pasan a los fabricantes industriales. Tremendo. ¿Qué quiero deciros con esto? Que no es suficiente, si vosotros sois una organización industrial o un fabricante industrial o una consultora, no es suficiente que vosotros toméis la acción. Tenemos que tomar la acción de forma conjunta, porque dependemos unos de otros. Y la misma interdependencia que había en infraestructuras, la hay en la parte del ecosistema. Y si algo debemos tener claro es que si queremos avanzar en esa línea de la ciberseguridad industrial, no hay forma de hacerlo solo. Totalmente imposible. Más mensajes. Os puedo asegurar que tratar con gigantes no es fácil. Y lo sé, porque aunque soy un pequeñito, yo juego al baloncesto. Entonces, todos los demás me sacaban 30 centímetros. Lo mismo ocurre en los grandes proyectos industriales. Cuando hablamos de una nueva planta industrial, y sobre todo si estamos hablando de infraestructuras críticas, hablamos de megaproyectos. Proyectos que habitualmente duran entre 5 y 8 años, de presupuestos de más de 3.000 millones de dólares muchas veces, una planta fotovoltaica a lo mejor de 300, pero son proyectos muy grandes. Dejadme que comparta con vosotros, de forma conceptual, cómo es la ciberseguridad en este tipo de proyectos. Y esto es una representación a escala. Estos son los edificios, digamos, más altos del mundo. Supongamos, y esto es un caso real, con datos reales, que el proyecto completo industrial es el Burj Khalifa, en Dubái, el edificio más alto del mundo. ¿Cómo creéis que es? Digamos, el presupuesto del proyecto es el Burj Khalifa. ¿Cómo creéis, de qué tamaño creéis que es el presupuesto de ciberseguridad de ese proyecto, habitualmente? Como las Petronas, como la Willis Tower, como este edificio, como esta mesa. ¿Alguna idea? Pues es así. ¿La veis? Os voy a decir dónde está. Está aquí. Ese de aquí. Esto es la ciberseguridad. Estos son datos reales. Y estos son 4 píxeles exactamente. Está sobredimensionado para que se viese. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que la atención que se le presta en realidad a la ciberseguridad en las infraestructuras más críticas y mayores del mundo es bajísima. Y, digamos, insuficiente totalmente. Cuando el impacto de un incidente en el mundo de la ciberseguridad, en esas infraestructuras, es enorme, como habíamos visto antes. Yo creo que aquí no despierto ninguna inquietud. Las personas han sido, son y serán siempre la clave. Quien crea que esto de la ciberseguridad va de tecnología, yo creo que está perdido. Las personas son la clave. Y es que en el futuro y en el presente lo van a ser más. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos en esto intentamos contratar gente, y es la conversación que tenemos todos, es complicadísimo encontrarla. Tenemos un déficit de profesionales formados enorme y vamos a tener un mayor déficit, con lo cual tenemos que prestar muchísima atención a cómo involucramos a nuestras personas y le damos fuerza. Después de la ducha y de estos mensajes, que siguen siendo preocupantes, yo creo, pues ahora viene la buena noticia, si es que sí, hay luz al final del túnel y lo que nos toca es remar y trabajar. Y ahora lo que voy a hacer es, muy brevemente, dar algunos consejos, desde mi humildad. Todo empieza por colaborar. La colaboración, la coordinación y el compromiso, y como me conocéis, llevo diciendo esto al menos 8 años, es la clave. Porque, como os decía, tenemos que colaborar entre los distintos actores, internos y externos, no solo con nuestros proveedores, fabricantes industriales, fabricantes de ciberseguridad, sino en nuestras propias organizaciones, con los tíos de las pistolas, de seguridad física, con la gente de ciber, con la gente de IT, con la gente de mantenimiento, con la gente de OT, de seguridad laboral, de prevención de riesgos. Tenemos que trabajar juntos. Es imposible, os lo puedo asegurar, que si no hacemos una aproximación conjunta tengamos éxito. Tenemos que buscar la máxima visibilidad de nuestras infraestructuras. Para eso tenemos que saber qué está ocurriendo fuera
y con esto podemos utilizar los términos de inteligencia de amenaza, threat intelligence, etc., es importante, digamos, que anticiparse a lo que va a ocurrir. Y, por supuesto, tenemos que saber lo que está pasando dentro. Y para eso lo que necesitamos es soluciones y aproximaciones de monitorización integral de nuestras infraestructuras. Tenemos que saber lo que está pasando, si no, no nos podemos proteger. Por supuesto, y esto lo uno a la parte de los estándares, lo que tenemos es crear nuestros propios marcos de trabajo. No voy a decir crear nuestros propios estándares, pero aprovechar todo el trabajo que los organismos de estandarización, incluso regulaciones, han hecho por nosotros y coger lo mejor de cada uno y construir un framework que nos sirva como base para las actuaciones desde el punto de vista de estrategia, de gobierno, de gestión y de las evaluaciones de ciberseguridad industrial. Y, por supuesto, tenemos que inyectar la ciberseguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestras infraestructuras y nuestros proyectos industriales. Desde el diseño conceptual hasta antes de ponerlo en marcha las pruebas de aceptación y, por supuesto, en la operación y la gestión. Es clave. Cuanto más a la izquierda inyectemos la ciberseguridad, más dinero ahorramos. Un ejemplo de el mismo proyecto industrial que os decía de las torres, por haber inyectado la ciberseguridad un poco como hacia aquí, en lugar de hacia aquí, una desviación de 45 millones de dólares, solo en ciberseguridad. Cuanto primero incluyamos la ciberseguridad, más dinero vamos a ahorrar. Y, por supuesto, mi recomendación es que cuando vais a hacer aspectos, digamos, holísticos no me gusta, pero multidisciplinares, contéis con socios o asesores independientes. Es muy complicado, con lo que hemos hablado antes del ecosistema, pues que cada una de estas entidades o actores, que al final tiene intereses distintos, pues pueda tener una aproximación independiente. Por eso es importante que como clientes finales o como alguien externo, contéis con gente, digamos, que no tenga desviada su atención y su objetivo. Y casi lo último, pero no lo menos importante, las personas. Si no los cuidamos, se nos van. Si no creamos un entorno atractivo, no los atraemos. Tenemos que formar y entrenar y adiestrar nuestras personas y, digamos, que la sociedad en general. Y para eso hay todo un ciclo de vida, igual que hay de los proyectos industriales, hay un ciclo de vida de la educación, que empieza desde las escuelas, pasando por los institutos, las universidades, los programas de posgrado y la enseñanza profesional. Tenemos y necesitamos llegar e inyectar la ciberseguridad en ese ciclo de vida, porque si no, no vamos a tener gente para contratar después. Finalizo. Mis recomendaciones para mañana por la mañana. Voy a dar recomendaciones para mañana, para los siguientes meses y para el futuro. Mañana por la mañana, lo primero que mi recomendación es que si no lo tenéis, establezcáis un grupo de trabajo o comité, lo que llamáis como queréis, o grupo de amigos de ciberseguridad industrial. E involucréis a los distintos actores dentro de vuestra organización. Vais a ver un cambio radical si no lo tenéis. Y no tiene por qué ser un comité que os reunáis cada 15 días. Podéis ir a tomar un chacolí o una cerveza o un vino y juntaros cada 2 semanas y hablar. Primero hablar solo sobre esto y escuchar, no solo hablar, escuchar a los demás, porque cada uno tenemos distintas percepciones. Mañana por la mañana, no por la tarde. Cambiar el pensamiento de cumplimiento a protección. De reactivo a proactivo. No tenemos opción. No podemos enfrentarnos a esta nueva sociedad con un pensamiento de hace un siglo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar e incorporar este tipo de pensamiento desde el punto de vista ciber. Y, por supuesto, darle el peso necesario a ciber, igual que se lo damos a otros ámbitos de la protección, a la seguridad física, a la seguridad laboral o la seguridad medioambiental. Y, por supuesto, si queremos tener resultados medibles y alineados y presupuestos, tenemos que alinear nuestros riesgos de ciberseguridad industrial con los riesgos corporativos, con los riesgos de seguridad física y safety, con los riesgos de seguridad laboral. En los próximos meses, pues una vez que ya tenéis esto, que esto mañana por la tarde a las 5 está chupado a hacer, ¿vale? Pues es una cuestión de tomar acción en ello. Durante los próximos meses, pues definir y desarrollar un plan director de ciberseguridad industrial. Es decir, me tomo esto en serio, pues saber qué es lo que voy a hacer y qué necesito hacer. Desarrollar el talento de ciberseguridad, y para esto mi recomendación es, por supuesto, la formación es muy buena, pero tenemos mucho que aprender de la gente que sabe de defensa, que son los militares. El adiestramiento es clave, es decir, la formación en
no voy a decir con fuego real, pero casi, en entornos normalmente simulados, pero en entornos semirreales. Es muy necesario y vais a ver unos cambios en los resultados importantísimos. Y, por supuesto, establecer los fundamentos para un modelo de gobierno de la ciberseguridad industrial. Porque lo estáis viendo todos vosotros, uno de los grandes retos, y de, bueno, ¿esto es responsabilidad del CISO o de la gente de OT o del tío de mantenimiento o creamos un CISO industrial? Pues este tipo de reflexiones tenemos que hacerlas y definir eso. Y establecer, digamos, el accountability, una oficina o un área o una persona de ciberseguridad industrial que sea el responsable de monitorizar y de evolucionar y de empujar esto dentro de nuestra organización. Y inyectar la ciberseguridad en todos vuestros proyectos, los nuevos, por supuesto, y los que ya tenéis. Finalmente, cuando ya tenéis todo esto durante los próximos meses, pues ya como la guinda, mi recomendación es que implementéis un programa de transformación de ciberseguridad. Se habla de la transformación digital, genial, pero tenemos que también implementar, impregnar la ciberseguridad en nuestra cultura organizacional y también de sociedad. Y, por supuesto, como os decía, pero esto es un proyecto muy ambicioso y yo comprendo que es muy complicado, buscar la máxima visibilidad de vuestras infraestructuras a través de una visión unificada, una visión integral con centros de operaciones de seguridad, como queráis llamarlo, pero tenéis que buscar una visión integrada. Y dejo para la última la recomendación que para mí es la clave. Os decía, y los que me habéis oído hablar durante todos estos años y hoy esta mañana, al final siempre hablo de lo mismo. Soy bastante aburrido. Uno es la colaboración, otras son las personas y la tercera es la que cuento ahora, divertirse. Desafortunadamente, o afortunadamente, yo creo que desafortunadamente, todos nosotros pasamos mucho más tiempo en eventos como estos, en nuestra oficina, viajando, como es mi caso, en proyectos, que con nuestras familias, que con nuestros hijos, nuestras novias, nuestros novios, nuestros padres, nuestra gente más cercana. Os puedo asegurar que si estamos en el mundo de la ciberseguridad, no existe otra opción en que pongamos pasión en esto, en que disfrutemos de esto. Y os puedo asegurar que si no lo hacéis vais a tener una vida miserable, o la estaréis teniendo. Espero que no. Pero bueno, la realidad es que, y con esto ya termino de verdad, la clave sois vosotros, no las personas, vosotros, y yo también, ¿eh? Y por tanto, yo os invito a que cojáis estas recomendaciones, teniendo en cuenta lo de la colaboración como clave, las personas como claves y la pasión como clave. En el primer break de café que haya, agarráis a uno de este lado, a otro de este lado, y empezáis a hablar sobre ciberseguridad industrial. Muchas gracias. Yo he utilizado la terminología, como bien dices tú, digamos, de la gran infraestructura de la gran empresa. Pero cada una de las cosas que he ido poniendo son acciones y actividades que son exactamente las mismas, bien seas 15 que 15.000. ¿Un plan director de ciberseguridad? Pues claro que no tiene ningún sentido. Si yo soy un taller que tengo una máquina con automatización y un PLC conectado a un PC, pues básicamente lo que tengo es que hacer, entre comillas, mi plan director de ciberseguridad industrial y dice, ¿qué hago con esto? Pues llamo seguramente al tío que está manteniendo y le digo cómo hace ciberseguridad. Es decir, he utilizado las terminologías con total egoísmo para aprovechar contenido que yo tengo, pero os puedo asegurar que los conceptos son exactamente los mismos para unos que para otros. La aproximación no. La aproximación, afortunadamente, es mucho más fácil cuanto más pequeño es la empresa. Se está haciendo algo, lo que yo sé que se está haciendo es lo que se estaba haciendo en el mundo de la automatización hace 6 años. Es decir, empezando a darse cuenta que hay que incluir la ciberseguridad. Por ejemplo, desde el punto de vista de amenazas, pues se ha empezado a publicar algunos estudios, IOActive creo que tiene publicado alguno, sobre cuán vulnerables son los robots o algunos de los robots que hay ahora mismo en el mercado. Me consta que los mayores fabricantes de robótica, digamos de robots en el mundo, pues tienen áreas de ciberseguridad y están inyectando la ciberseguridad en ese ciclo de vida que ponía, pues en muchos casos, en las cosas nuevas, desde luego empezando ahora a inyectarlo. En los que ya tienen es muy complicado. Os puedo asegurar
que quien más, quien menos, y a lo mejor después Nacho puede hablar de su experiencia desde Siemens, pero quien más, quien menos sí lo están empezando a hacer, pero no está ni mucho menos finalizado. Muchas gracias.